Si había algo que destacaba a Jesús y en su manera de comunicar a las personas y su manera de poder llegar a ellos, era que tenía la capacidad de poder tomar elementos de la vida cotidiana, elementos que tenía ahí a mano o cosas con las que vivía habitualmente y las transformaba en una enseñanza profunda. ¿Sí? Tenía esa habilidad de ver todo lo que lo rodeaba y por medio de eso Él nos llevaba una enseñanza. ¿Sí? Y una de las maneras en que Él tenía para llevar a cabo una enseñanza era por medio de parábolas, de tomar las cosas que tenía alrededor para sembrarlas. Estas simples enseñanzas, estas simples parábolas, tenían el poder de transformar realidades, de producir un cambio tan fuerte dentro de las personas que las llevaba a una reflexión en lo que Jesús les dijo. Quiero compartirte esta porción de la palabra que está en el capítulo 20 de Mateo, verso 1, dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Déjame decirte que en esa época de Israel, ¿sí? Israel tenía una tierra muy rica, una tierra muy buena en la cual cualquier cosa que ellos sembraban crecía. Pero había dos tipos de tierra. Por un lado había una tierra que era llanura, que era una tierra muy plana, tenía una planicie tan buena que ese tipo de tierra la utilizaban para la cosecha de granos y para el pastoreo de las ovejas. Y por otro lado, había otro tipo de tierra que tenía que ver con lugares que estaban en las montañas, que se llamaban laderas, que eran lugares que estaban muy retirados, que eran difíciles de acceder, y en estos lugares eran donde se plantaban los viñedos, ¿sí? Era un lugar muy difícil de poder llegar. Decían que las cosas que ellos cosechaban estaban en lugares empinados y que para poder cosechar, para poder sembrar ahí la vid, era un trabajo tan artesanal, tan complicado, que tenían que ir o a mano de hombre o con bestias de carga, ¿sí? La época de cosecha era una época en la que durante la primavera se sembraba y durante el verano se podaba y se le daba ese cuidado a las plantas. Porque decía que pasado ese tiempo llegaba el tiempo de las lluvias. Entonces los dueños de la viña estaban muy apurados para poder terminar de cosechar. Porque imagínate que si no llegaban a tiempo venían las lluvias y echaban por tierra todo lo que habían hecho. Entonces imagínate en este contexto, este dueño de la viña, con su apuro por querer llevar adelante esta cosecha y que sea buena, yo me imagino que de eso también dependía su economía, su sustento, el de su familia. Imagínate echar a perder toda una cosecha por no tener el tiempo de llegar a hacer todo. Entonces, este padre de familia, este dueño de la viña, como dice el versículo, salió a contratar obreros. Y el lugar para salir a contratar obreros, que era la plaza, era un lugar donde todos se reunían, desempleados, gente que andaba de paso. Sobre todo, los que más se reunían en ese lugar eran aquellos trabajadores que no eran calificados. Cada uno tenía una profesión particular, pero en esta plaza se reunían aquellos que no tenían una profesión. Entonces dice que fue a este lugar, este dueño de la viña, y fue a arreglar con ellos. En ese tiempo las jornadas de trabajo eran de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 12 horas de trabajo en medio del sol, en ese calor de Israel, que no era un tiempo tan lindo como el que tenemos acá, sino que eran temperaturas de 40 grados, que te llevaban a cansarte. Entonces imagínate, como dice el verso 1, dice muy de temprano salió por la mañana a contratar. Me imagino que fue antes de las 6 de la mañana y ya había gente ahí esperando. Para poder seguir adelante, yo quiero dividir un poco este relato en que van a haber dos tipos de personas. En este caso, los primeros son aquellas personas que fueron contratadas en primera hora, como dice en el verso 1. En el verso 2 dice: y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. En esa época, el denario era la paga por un día de trabajo, por un día de trabajo completo. El denario era la paga de un día, de un denario, era para un soldado romano, para una persona que tenía un servicio doméstico en una casa, para todo tipo de actividades.
Pero para los trabajadores temporales de esa época, para trabajadores no calificados, generalmente el sueldo que se convenía por un día de trabajo era mucho menor a un denario. Pero acá en el relato dice que convinieron en un denario al día. Entonces esto está hablando de la generosidad del dueño de la viña, en decirle, no te voy a pagar lo que generalmente vos cobrás, sino que te voy a dar mucho más. Y acá que quiero decirte con esto y el primer principio que quiero que te tomes, Dios siempre paga bien. Dios siempre paga bien. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. O sea, ¿qué te estoy diciendo con esto? Que en el momento que sos llamado por Dios, en el momento que Dios te llama a trabajar para Él, Dios te va a pagar bien. Dios va a darte lo que vos necesitas. Dios no va a ver si vos qué estás haciendo o qué dejaste de hacer. No va a ver tus calificaciones. Dios te va a pagar bien. Amén. Y dice en este relato, en esta parábola que Jesús trata de hablar, que si bien no da cierta luz respecto a este relato, dice que este dueño de la viña no solo se quedó con estos primeros obreros, sino que dice que salió a buscar muchos más. Y acá en este sentido no sabemos si este dueño, si este padre de familia, habrá ido a buscar más personas porque tenía urgencia de poder cosechar, o porque si realmente vio que había quedado mucha gente fuera de su trabajo, sintió compasión por ellos y fue a buscarlos igual. La Biblia no da luz en este sentido. Pero dice que no salió una sola vez, dice que salió varias veces más. Salió a las 9 de la mañana, salió a las 12 del mediodía y salió a las 3 de la tarde otra vez. Y fue a buscar muchos más obreros. A todos los que veía, ¿qué haces acá? ¿Qué estás haciendo acá? Sin hacer nada, ocioso, parado, venite a trabajar a la viña. Imagínate que tenían tanto trabajo que hacer que él estuvo empleando mucha gente durante todo el día. Imagínate si la jornada terminaba a las 6 de la tarde, no tenía mucho sentido que contrataran gente a las 3. O sea, era como 3 horas y me voy. Pero este obrero, dueño de la viña, dio una milla más. Hizo algo mucho más importante por esas personas. Y este grupo de personas es el que yo le apodé los últimos. Son los que quedaron como tipo en la resaca, quedaron de último momento. Ponete vos en la situación de esas personas. Ponete vos en la situación de estar esperando por un trabajo, de estar esperando por un lugar, que te llamen, estar haciendo señas para que te toque a vos. Y de repente ves que lo llaman a aquel, y vos te quedaste parado. Y vos te pones a preguntarte, ¿por qué no me llaman a mí? ¿Será que hay algo mal en mí? ¿Será que no soy lo suficientemente calificado para que me llamen? ¿Será que Dios no me tiene en cuenta? ¿Será que Dios se olvidó de mí? Que mira al de al lado y no me mira a mí. Ponete en ese lugar de esas personas, en ese momento, que veía que todos iban yendo a trabajar, todos se iban. Y había un grupo de personas que se quedó ahí. Pero este dueño dio una milla más. Mateo capítulo 20, versos 6 y 7 dice, y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque no nos han contratado. Y les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Fíjate que acá hay algo que es muy particular. Acá no le dice, vayan que yo les voy a pagar un denario. Acá en este momento le dice, vayan y van a recibir lo que sea justo. Y pensando nosotros, podemos decir, bueno, al de 12 horas le pago un denario y a este lo que sea justo, bueno, me imagino que le dará una proporción o le dará algo acorde a lo que hizo, porque me imagino que en una hora mucho no podés hacer en mucho tiempo de trabajo. Aparte, imagínate estar llegando ahí, que se están todos matando y vos llegás a último momento ahí, en medio de todo. Me imagino todos mirándolos, diciendo, ¿qué querés acá? Pero lo que más me impresiona era que primero estas personas no tenían margen para negociar.
O iban a trabajar una hora por lo que le quisieran dar, o se quedaban sin comer, sin llevar el sustento a su familia. Entonces, mucho margen para negociar no tenían. Pero acá hay otro principio que quiero sembrarte en el día de hoy, ¿sí? Dios no recompensa lo que has hecho, no recompensa tu mérito, sino en realidad lo que Dios está poniendo adelante tuyo, un galardón mucho más importante, que es eterno, que eso no vence, no se marchita y no pierde su valor. Cuando Dios le está diciendo, te voy a dar lo que sea justo, te está diciendo, voy a darte algo que no pierde su valor. Y también le dice, en esta justicia, Dios está diciendo, no voy a mezquinar lo que quiero darte. Porque Dios cuando bendice, bendice bien, ¿o no? Dios cuando bendice, suelta bendiciones tan grandes que vos no la podés pensar. Aunque te equivoques, Dios te va a bendecir en gran manera. Amén. Y acá es donde yo quiero sembrarte otro principio más, que tiene que ver con que Dios siempre cumple sus promesas. Siempre cumple sus promesas. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Que voy a darte mucho más de lo que vos pensás. Cuando vos creías que yo te iba a dar solo una porción por ese trabajo, te voy a dar mucho más en abundancia. Te voy a dar mucho más de lo que vos imaginaste, mucho más del cálculo que vos hiciste en tu cabeza, porque yo soy Dios y te bendigo enormemente. Quiero que me sigas en este relato. Esas personas llegando a trabajar, están todos terminando de cosechar, ¿sí? Y como habíamos dicho, estos últimos llegaron a las 5 de la tarde a ese lugar. O sea, 1 hora de trabajo y ya se iban. Entonces, en este relato sabemos que a las 6 su horario de trabajo, su jornada se terminaba. Y como dice el relato en el verso 8, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando de los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, es decir, las 5 de la tarde, recibieron cada uno un denario. Al ver también los primeros, pensaban que habían de recibir más. O sea, imagínate el cálculo que hicieron ellos. Dijeron, che, si esto por 1 hora le dieron un denario, yo trabajé 12 horas, 12 denarios me llevo a casa. 12 horas de trabajo, 12 días de paga. O sea, ya empezaron a hacer el cálculo, empezaron a pensar y a imaginar. Dijeron, ya está, con esto para acá, me separo para la ofrenda. O sea, imagínate en ese momento todo el cálculo que hizo esas personas. Pero dice, al venir también los primeros, pensaron que iban a recibir de más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. ¡Cha! Se pudrió todo en la viña, así. Es por eso el escándalo, se pudrió todo. Imagínate las personas ahí haciendo piquete, haciendo un lío ahí en el medio, diciendo esto no es justo. Ellos que trabajaron 1 hora le diste un denario, yo me maté 12 horas ahí abajo del sol, cargando, cosechando, levantando todo y me pagaste un denario también. ¿Cómo te sentirías vos? De repente, si ves que trabajaste todo el día, te mataste, estuviste abajo del sol, transpiraste. Y de repente viene ahí un fulano con 1 hora de trabajo, que me imagino que en el tiempo que llegó para cambiarse, agarrar las herramientas, ya era el tiempo de terminar. Imagínate que en el horario, en el momento de la paga, vos vas a recibir y a él le dan lo mismo que a vos. ¿Vos cómo te sentirías en el lugar de él? ¿Te enojarías? Dirías, qué bien, qué bueno que le pagaron lo mismo que a mí.
yo sé que vos no harías eso. Yo sé que vos te enojarías también. Dirías, ¿por qué? A él le dieron más, igual que a mí, cuando yo me maté trabajando. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces te pasó que vos hiciste demasiado, que te mataste trabajando, serviste al Señor a tiempo completo, hiciste un montón de cosas y de repente hay gente que no apareció tanto o no sirvió tanto y también Dios la recompensó y también Dios le dio lo mismo que a vos? ¿Cuántas veces te pasó eso? De haber dado de más y haber recibido lo mismo que alguien que no hizo nada. Ese enojo a veces está justificado porque nace de un sentimiento nuestro, nace de un enojo, de una injusticia que podemos tener. Pero fíjate que el relato no sigue, porque acá ahora es el dueño de la viña el que le va a responder a este. Verso 13 dice, él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? O sea, ¿qué le dijo? ¿Qué arreglamos nosotros? Acordate en el verso 1 cuando le dijo, y arreglaron en un denario y ellos se fueron a trabajar. Pero también acordate de lo que yo te dije. En esa época, los trabajadores jornaleros, su paga era mucho menor a un denario. O sea que tenían que haber recibido menos de lo que le dieron. O sea, me imagino en el primer momento cuando le dijeron te voy a pagar un denario, dijeron joya, ya está. Me van a pagar bien, no me van a explotar por un día de trabajo. Pero ¿cómo cambió el panorama ahora? Ellos pasaron de estar felices a murmurar y estar enojados. O sea, cuando habla de este término de envidia, directamente está hablando de celos. Está hablando de ese enojo que a veces tenemos porque otro recibe más de lo que nosotros creíamos que merecía. A veces nos ponemos en ese papel de juez de empezar a mirar, che, aquel no hizo tanto, pero se está llevando también una recompensa. Yo hice más, yo me maté más tiempo, yo hice muchas más cosas y sin embargo estoy recibiendo lo mismo. Esos celos muchas veces tienen que ver con ese enojo que a veces no nos deja ver más allá. La envidia nos vuelve el corazón al revés. Nos hace transformarnos de tal manera de que odiamos el bien del prójimo y queremos que al otro le vaya mal. Eso es lo que genera la envidia dentro nuestro. ¿A cuántos le pasó a ver? Hola, ¿están acá? ¿Cuántos tuvieron en algún momento ese sentimiento de enojo, ese sentimiento de injusticia con Dios? De decir, Dios, me mato, hago muchas cosas para vos y así me pagás. Fíjate lo que le pasa al envidioso. Te lo voy a decir bíblicamente y te lo voy a decir también científicamente. Dice que el envidioso perturba su propia función biliar. Es un atrabiliario, que quiere decir bilis con hiel negra. Esto es lo que comúnmente se llama hacerse mala sangre. Bueno, ese proceso, cuando uno tiene esta bilis negra, es amarga, exhala todo el mal y a veces hace que la enfermedad hierva por las venas del cerebro y el corazón, produce tristeza y duda ante cualquier consolación, de modo que el hombre no puede tener ninguna alegría que atañe a la vida celestial o al consuelo de la vida presente. ¿Viste lo que pasa cuando nos ponemos en esa posición de envidia, de celo? Cuando nos ponemos en ese lugar de estar mirando lo que el otro tiene. O sea, cuando nosotros nos ponemos en ese lugar de envidia, nuestro corazón se cierra. Y ya dejamos de ver lo que Dios hizo por vos. Porque ya empezamos a mirar a Dios desde otro lugar. Empezamos a ver en términos de lo que te da. Si me dio mucho, lo amo. Si me dio poco, ya es injusto porque al otro le dio lo mismo que a mí. Pero esto que Jesús está hablando por medio de esta parábola, diciéndote, cabezón, deja de mirar lo que el otro le doy. Yo tengo soberanía, yo soy dueño de todo y hago lo que quiero.
también Jesús lo tuvo que vivir. Lo tuvo que vivir en carne propia también, ¿sí? Cuenta la historia que estando Jesús con sus discípulos, iba caminando con Pedro, y mientras hablaba con Pedro, Jesús le decía, vos vas a vivir de esta manera, y hasta le dice de qué manera va a morir también. Y dice el relato de Juan, que como lo habla Juan también, Juan los iba siguiendo a Jesús y a Pedro, iba así como caminando por atrás de ellos, y cuenta el relato que de repente Pedro lo mira, dice, Pedro lo vio, dijo a Jesús, ¿y este qué? Pero Jesús le dijo, si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué le dice? ¿Qué a ti? ¿Qué te importa lo que yo quiero hacer con él? ¿Qué le está diciendo en realidad? Mirá el llamado que yo te di. Mirá el propio llamado que yo puse para vos y dejá de mirar al otro. Porque en el momento que vos mirás a otro te perdés lo que Dios quiere hacer con vos. Dios tiene un llamado, tiene un momento que Él quiere que trabajes para Él, particular. Y no importa la hora que Él te llame, tiene algo especial para vos. Tiene algo único para vos. Cuando Dios te llame, alegrate. Cuando Dios te llame, agradecé. Cuando Dios te dice, vení a mi casa, agradecé, vení con gozo. No vengas enojado. Dios siempre paga bien. Amén. Yo cuando escuché ese dije, ya está, yo quiero trabajar para Dios. Yo quiero servirle a Él. Si siempre paga bien. No importa la situación en la que estás. No importa lo que pasa a tu alrededor. Dios paga bien. Ponete de pie, iglesia, ahí donde estás. Levantá tu mano ahí conmigo y decí, Dios siempre paga bien. Dios siempre cumple sus promesas. Me tengo que ocupar de mi llamado. Pero a veces hay parábolas o hay enseñanzas que Jesús nos da que quedan como media inconclusas. Pareciera como que el dueño de la viña o Jesús los reta y los deja ahí nomás. Me gusta más como Lucas los dice en su relato. Lucas 13:30 dice, he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Y parece como un poco compleja, parece un poco polémica y conflictiva, porque entonces a lo mejor vos podés pensar y decir, bueno, entonces llego último, total me llevo lo mismo que el que se mató trabajando, el que dedicó toda su vida al Señor. No me hago el esfuerzo. Total, en algún momento el Señor me va a llamar. Pero no está hablando de eso. A veces el Señor lo habla para que tengamos humildad, como cuando le habla a sus discípulos, dice, si querés ser el primero de todos, serví a los demás. Si querés ser el mayor, hacete el menor. Pero acá en realidad está hablando de otra cuestión. Y es esto lo que yo hoy quiero compartir con vos, iglesia. Para que podamos entender lo que dice esta frase, mirá lo que dice MacArthur, ¿sí? Quiero que escuches bien. MacArthur dice que el único modo en que los primeros sean últimos y los últimos primeros es llegando todos juntos a la meta. Y eso es lo que hace la gracia, iglesia. La gracia empareja todo. La gracia viene a nivelar. La gracia viene a compensar todo lo que te falta. Porque el Señor quiere que todos estén en su viña. El Señor quiere que todos sean salvados. Por eso no te preocupes si te falta algo. Si sentiste que el Señor te llamó a último momento, o que todavía no te llamó, o que si hoy es la primera vez que viniste, esa gracia está disponible para todos. Gracia ilimitada. Gracia disponible para todos.
Entonces, no tenemos que jactarnos por el tiempo que vos servís en la iglesia. No tenemos que jactarnos en decir, yo estuve primero, yo vine a las 6 de la mañana, yo estuve todo el día bajo el sol y este vino a las 11. Pero ¿sabés qué? En el reino y en la viña del Señor, todos somos ese obrero que vino a las 11. Todos. ¿Y sabés por qué? Porque yo sé que adelante mío ya hubo mucha gente que sirvió al Señor por mucho más años, mucho más tiempo, dedicó mucho más tiempo al Señor, antes que yo. Entonces, cuando yo pienso en esas cosas, pienso en las personas que nos dejaron su legado para que hoy nosotros estemos acá, no tengo más que agradecer. No tengo más que gozarme en la gracia que Dios derramó en mí. En decirme, no hiciste demasiado, pero sin embargo yo te pago igual. Yo pago lo que es justo, dice el Señor. No pago según a lo que hiciste. Entonces hoy es el tiempo, iglesia, para que puedas empezar a agradecer. Puedas empezar a valorar el llamado y la recompensa que Dios te dio. Si todavía no llegó, estate atento. Como esas personas que estuvieron ahí, atento. ¿Sí? Porque capaz que miramos y decimos, sí, vinieron a trabajar en la última hora, pero estuvieron 11 horas esperando a que alguien lo viniera a buscar. Estuvieron todo ese día esperando por un último llamado. Y a lo mejor vos creíste que ya se había pasado el tiempo para vos, que ya era tarde. Capaz que creíste y dijiste, bueno, ya está, el Señor no me llamó a esta edad, ya no me llama más. Pero el Señor es soberano y con sus dones Él hace lo que quiere y los derrama como quiere. Personas que pasaron 20, 30 años en el ministerio, el Señor puede venir en un momento y te puede tocar igual que a ellos. Porque Él tiene misericordia de quien quiere. El Señor es fiel y cumple sus promesas. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Si te acercaste al Señor por medio de Cristo, ya está, sos merecedor de la recompensa. Si por medio de Cristo hoy vos das ese paso de venir a su reino, a su viña, a sus caminos, te puedo asegurar que el Señor paga bien. No importa lo que pasaste anteriormente, no importa de estar esperando ahí sin esa respuesta. Llega el Señor y te dice, te pago igual, te pago lo que es justo, te pago lo que te corresponde. Porque yo vine para dar vida y vida en abundancia.